Mi hermana Sharon se fugó con mi esposo Kate, dejándome a su hijo que, según ella, estaba muriendo. 15 años después, regresaron riéndose, preguntando por el niño que habían dejado para morir, hasta que él entró, hecho todo un hombre. Sus caras no tienen precio. Pero para entenderlo todo, hay que volver atrás, 15 años atrás, a un martes que parecía cualquier otro. Recuerdo perfectamente el rechinido de los frenos de mi carro cuando me estacioné en la entrada. Era una de esas tardes frescas de otoño, cuando el aire huele a lluvia y a hojas secas. Estaba cansada, de ese cansancio que no se quita ni con 10 tazas de café. Solo quería llegar, quitarme los zapatos, calentar la cena de anoche y ver algo en la tele sin pensar demasiado. Mi hermana Sharon debía pasar por su hijo, mi sobrino Kyle. Últimamente lo dejaba conmigo cada vez más seguido. Yo lo adoraba, pero, siendo sincera, esa noche anhelaba un poco de silencio. Mi esposo, Kate, ya debía estar en casa. Me lo imaginaba en la sala, con los pies sobre la mesa, viendo su canal de deportes como siempre. Pero en cuanto metí la llave en la cerradura, algo se sintió raro. Lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio tranquilo, de esos que te relajan. Era uno pesado, vacío, casi frío. No se oía la tele, ni olía a nada cocinándose. Nada. Kate. Llamé, dejando mi bolso sobre la mesa de la entrada. Sharon. Ya llegué. Solo me respondió el eco de mi propia voz. Un nudo de inquietud se me formó en el estómago. Caminé despacio por la sala, con los tacones hundiéndose en la alfombra. Todo estaba impecable, demasiado impecable. Las revistas perfectamente alineadas sobre la mesa, los controles en fila. Kate nunca fue tan ordenado. Y entonces lo vi. Kyle. Tenía apenas 5 años. Sus ojitos grandes, asustados, su cabello rubio despeinado. Estaba acurrucado en el sillón grande junto a la ventana, el que llamábamos la silla del abuelo. Abrazaba una almohada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lloraba. Solo me miraba, esperando. El corazón se me apachurró. Corrí hacia él y me arrodillé frente al sillón. Kyle, mi amor, ¿dónde están todos? ¿Dónde está tu mamá? Me miró con los labios temblando, sin decir nada. Se veía tan chiquito, tan perdido en ese sillón enorme. Le acaricié el cabello, estaba húmedo, como si hubiera estado sudando. ¿Está tu tío Kate aquí? Pregunté con voz más suave. Negó con la cabeza, apenas moviéndola. Entonces soltó despacito una mano y me mostró algo. Era un papel doblado, arrugado, como si lo hubiera tenido escondido todo el tiempo. Me lo extendió sin decir una palabra. Lo tomé con las manos temblorosas, sin imaginarme que ese pedazo de papel iba a cambiar mi vida para siempre. El papel todavía estaba tibio por el calor de su manita. Por un segundo solo lo miré, con ese nudo en el estómago que ya no era nervios, era miedo. Un miedo helado, profundo, que me apretaba el pecho. No sé cómo explicarlo, pero supe, con una certeza que no necesitaba lógica, que lo que estuviera escrito ahí iba a cambiarlo todo. Y Dios tenía razón. Mis dedos temblaban mientras desdoblaba la nota. Era la letra de Sharon. Esas letras grandes, redondeadas, tan alegres, tan despreocupadas. Pero lo que decía, no tenía nada de alegre. Brenda. Perdóname por decirte esto en una carta. Sé que es de cobardes. Cuando leas esto, Kate y yo ya estaremos lejos. Nos amamos, Bren. Desde hace tiempo. Queremos empezar una nueva vida, un lugar donde podamos ser felices. No puedo llevarme a Kyle, no es el ambiente correcto para un niño. Sé que tú cuidarás de él. Eres mejor para eso. Por favor, no nos busques. Sharon. La leí una vez. Luego otra. Y otra más. Las palabras se mezclaban, borrosas, como si el papel se deshiciera ante mis ojos. Pensé que era una broma cruel, enferma. Mi hermana y mi esposo. No podía ser. No podía. Éramos familia.
Kate y yo llevábamos 10 años casados. Como todas las parejas, tuvimos altibajos, pero lo amaba. Y juraba que él me amaba también. Y Sharon, ella era mi hermana pequeña, la que siempre quise proteger. Las piernas me fallaron y caí al suelo, con la carta apretada entre mis manos. Un zumbido fuerte me llenó los oídos. Miré a Kyle. Seguía ahí, mirándome con esos ojitos grandes y serios. No entendía las palabras, pero sentía lo que pasaba. Sentía la tristeza, la traición, el desastre. Mi mente daba vueltas, buscando cualquier explicación que no fuera la evidente. Tal vez alguien los obligó, pensé. Tal vez hay un malentendido. Pero en el fondo, sabía que no. Me levanté tambaleándome y fui a la cocina. Tenía las manos tan temblorosas que apenas pude sostener el teléfono. Marqué el número de Kate. Buzón de voz. Su voz grabada, profesional, tranquila, sonaba como una burla. Marqué el número de Sharon. Buzón también. Y esa voz cantarina suya me destrozó. Hola, soy Sharon. Deja tu mensaje. Fue ahí cuando los vi. Encima de la barra de granito, junto al frutero, había un fajo de papeles. Los tomé con manos temblorosas. El primero era un documento legal. Una solicitud de disolución de matrimonio. Un divorcio. Y al final, en la última hoja, estaba su firma. La de Kate. Su letra firme, segura. La había firmado. Lo había planeado todo. El frío que tenía en el pecho se rompió de golpe. Y en su lugar, subió una rabia ardiente, viva, imposible de contener. No se habían ido. Lo habían conspirado. Me habían mentido en la cara, día tras día, mientras planeaban su gran escape. Pensé en las últimas semanas, Kate distante, llegando tarde del trabajo, y Sharon, que siempre estaba llena de drama, de repente tranquila, serena, como si por fin tuviera paz. Todo encajó. Cada recuerdo fue como una nueva puñalada. Sentí un pequeño tirón en la manga. Era Kyle, que había entrado descalzo a la cocina. Me miró con sus ojitos inocentes y susurró. Tía Brenda, mi mami y el tío Kate se fueron de viaje. Lo miré, y de pronto toda la rabia que tenía se deshizo, convirtiéndose en un dolor tan fuerte que me cortó el aire. ¿Cómo pudieron hacerle eso a él? ¿Cómo una madre puede dejar atrás a su hijo, como si fuera una maleta olvidada? Lo cargué en mis brazos y lo abracé con todas mis fuerzas, hundiendo la cara en su cabecita suave. Él era todo lo que me quedaba de mi familia, y yo era todo lo que él tenía. Pero para entender la crueldad de lo que Sharon hizo, hay que entender la mentira que me dijo meses antes de desaparecer. Una mentira tan elaborada, tan fría, que todo su plan se sostenía en ella. Una manipulación construida sobre mi amor por ella y por su hijo. Lo recuerdo tan claro como si hubiera pasado ayer. Era un sábado, casi entrando el verano. Yo estaba en el jardín, tratando de revivir mis pobres tomateras medio muertas, cuando escuché el chirrido de llantas en la entrada. El carro de Sharon. Se bajó casi cayéndose, con la cara pálida, llena de lágrimas. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. Sharon. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y grité, corriendo hacia ella. Se me desplomó en los brazos, llorando como si se le acabara el mundo. Es Kyle, sollozó entrecortada. Oh, Dios mío, Brenda, es Kyle. La metí a la casa, con el corazón latiéndome en la garganta. La senté en la mesa de la cocina y le serví una taza de té, aunque apenas podía sostenerla de lo mucho que me temblaban las manos. Kyle era mi adoración. Solo de pensar que algo le pasara, me rompía por dentro. Después de unos sorbos, Sharon logró calmarse lo suficiente para hablar. Me miró con los ojos tan abiertos, llenos de miedo, un miedo que en mi ingenuidad creí completamente real. Los doctores, susurró, con la voz quebrada. Le hicieron unos estudios. ¿Y? Pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. Tiene un trastorno raro en la sangre, es terminal, Brenda. La taza se me resbaló de las manos y se hizo pedazos en el piso, pero ni siquiera lo noté.
¿Qué estás diciendo? Balbuceé. Dijeron que le quedan 6 meses, tal vez menos. Se cubrió el rostro, llorando con más fuerza. ¿Y cómo se supone que voy a ver morir a mi hijo? No puedo, Bren. No soy lo suficientemente fuerte. Cada vez que tose, cada vez que dice que está cansado, siento que me muero con él. Yo estaba destrozada. Por Kyle, ese niño tan lleno de vida, tan dulce. Y por Sharon, que creí estaba enfrentando lo más duro que puede vivir una madre. La abracé con todas mis fuerzas, dejando que llorara en mi hombro. Oh, lo siento tanto, Sharon, le dije entre lágrimas. Vamos a salir de esto, te lo prometo. Buscaremos otra opinión, otros doctores, lo que sea necesario. Pero ella se apartó, negando con la cabeza. No tiene caso, murmuró. Dijeron que no hay nada que hacer. Es definitivo. Y así, con esa mentira bien ensayada, empezó todo, el principio del fin. Y no hay tratamiento, me dijo Sharon, con los ojos llenos de súplica. Brenda, yo no puedo quedarme aquí a verlo morir. Sé que suena horrible, sé que parezco un monstruo, pero no puedo. Y entonces dijo la frase que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Podrías ayudarme con él? Solo por un tiempo. Necesito asimilar todo esto, despejarme un poco, dejar de ver ese recordatorio constante. Por supuesto que le dije que sí. ¿Qué más podía hacer? Mi hermana se estaba desmoronando, y su hijo, según ella, se estaba muriendo. Le dije que me trajera a Kyle cada vez que necesitara descansar. Pensé que le estaba ayudando, que le estaba aligerando la carga. No sabía que en realidad me estaba convirtiendo en su vía de escape. Sharon no era una madre destrozada. Era una mujer fría, calculadora, y en ese momento me había jugado como a una ficha de ajedrez. Desde ese día, mi casa se volvió el segundo hogar de Kyle. Al principio solo se quedaba los fines de semana. Sharon lo dejaba el viernes por la tarde, con los ojos rojos e hinchados, me abrazaba con fuerza y decía entre lágrimas. Eres un ángel, Bren. No sé qué haría sin ti. Solo necesito un par de días para no pensar en eso, para sentirme normal. Y yo le creía. Pasaba los fines de semana consintiendo a Kyle, tratando de que sus últimos meses fueran lo más felices posible. Íbamos al parque, construíamos castillos enormes de Lego que ocupaban toda la sala, y veíamos caricaturas hasta quedarnos dormidos en el sillón. Kyle era un niño tranquilo, dulce, y se cansaba con facilidad. Eso, claro, solo reforzaba la historia de Sharon en mi cabeza. Pero con el tiempo, los fines de semana empezaron a alargarse. Primero lo dejaba el jueves y lo recogía el domingo por la noche. Después, ya eran semanas enteras. Sus llamadas empezaron a volverse más escasas. Cuando lograba hablar con ella, sonaba distante, como si estuviera en otro mundo. ¿Cómo estás, Sharon? Le preguntaba preocupada. Estoy bien, contestaba sin emoción, solo, ocupada, tratando de no pensar en eso. Kate, mi esposo, al principio parecía el más comprensivo del mundo. Lo que necesite tu hermana, Brent, me decía, despeinando a Kyle con una sonrisa. Somos familia. Pero ahora, al recordarlo, se me revuelve el estómago. No estaba apoyándome a mí. Estaba cubriendo su propio romance. Cada hora que Kyle pasaba con nosotros, era una hora más que él tenía libre para estar con Sharon. La sospecha empezó a crecer poco a poco, hasta que una noche todo cambió. Me llamó Jessica, una amiga. Brenda. No vas a creer a quien acabo de ver en el centro, dijo emocionada. A tu hermana Sharon. Estaba en ese bar nuevo, de Grapevine. ¿Sharon? Pregunté confundida. ¿Estás segura? Completamente. Se estaba riendo, feliz, con un grupo de amigos. Y traía puesto ese vestido rojo que tanto odias. Jessica se rió, sin notar mi silencio. Cuando colgué, me quedé sentada en medio de la casa callada, mirando la pared. No tenía sentido. ¿Cómo podía una madre, que decía que su hijo se estaba muriendo,
¿Estar riéndose en un bar con una copa de vino en la mano? Esa noche, por primera vez, sentí que algo estaba terriblemente mal. Traté de no darle importancia. Quise creer que tal vez Sharon solo estaba intentando distraerse, obligándose a sonreír, como ella decía. Pero la duda ya se había sembrado dentro de mí, y poco a poco empezó a crecer. La gota que derramó el vaso llegó unas semanas antes de que desapareciera para siempre. Ese domingo debía pasar por Kyle a las 6. A las 9 seguía sin aparecer. No contestaba el teléfono. Yo estaba vuelta loca, imaginando 1000 tragedias. Casi a medianoche, por fin escuché su carro entrar al camino de entrada. Fui directo a la puerta, con los brazos cruzados, el corazón todavía acelerado. ¿Dónde estabas, Sharon? Le reclamé. Estaba muerta de preocupación. Ella pasó junto a mí como si nada, oliendo a perfume y a vino. Ay, relájate, Brenda, dijo con fastidio. Se me fue el tiempo, ¿ok? Me miró con esa cara de molestia, como si yo fuera la exagerada. ¿Se te fue el tiempo? Tu hijo está aquí esperándote. Se giró, con la mirada fría como el hielo. Y está bien, ¿no? Respondió cortante. Mira, Brenda, yo también tengo vida. No puedo detener todo por esto. Fue ahí cuando lo entendí. Ya no se trataba de tristeza, ni de dolor. Era abandono. Y estaba pasando frente a mis ojos, despacito, como si le estuviera viendo desaparecer pedazo a pedazo. Y luego vino esa noche. La noche de la carta. La noche en que el silencio reemplazó a todas las mentiras. Cuando pasó el impacto inicial, algo raro se apoderó de mí, una calma profunda. No era resignación, era como si finalmente aceptara que el barco se había hundido, y lo único que quedaba era aprender a nadar. Mi matrimonio se había terminado. Mi hermana me había mentido. Mi vida entera se había hecho trizas. Y sin embargo, todavía tenía algo. En la habitación de invitados, dormía un pequeño niño, con la carita tranquila bajo la luz tenue de la lámpara. Entré despacio y me senté a la orilla de la cama. Lo miré respirar. Su pecho subía y bajaba con un ritmo suave y constante. Se veía tan frágil, tan inocente. No tenía idea de que su mundo también se había roto. Su mamá se había ido. El hombre que él conocía como su tío divertido también. Y conmigo se habían llevado una parte de mi alma. Sentí las lágrimas caer, silenciosas, una tras otra. No eran de rabia. Eran por él. Por ese niño pequeño, usado como peón en un juego cruel, y luego abandonado. Sharon no solo me había traicionado a mí. Había abandonado a su propio hijo. Y Kate. Kate lo permitió. La vio alejarse de su niño y no hizo nada, todo por mantener lo que quería. Esa noche, mirando el rostro dormido de Kyle, sentí algo nuevo en mi pecho, una fuerza inmensa, una ternura feroz. Una necesidad de protegerlo, de ser su refugio. Mi propio dolor ya no importaba. No podía darme el lujo de quebrarme. Ese niño me necesitaba. Le aparté un mechón de cabello de la frente. Él se movió apenas, murmurando algo en sueños. Entonces me incliné y le susurré al oído, con la voz temblando entre lágrimas. Y tranquilo, mi amor, ya todo va a estar bien. Solo somos tú y yo ahora, ¿sí? Pero te prometo algo, Kyle, nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Lo prometí. Él volvió a dormirse profundamente, y yo me quedé ahí, sentada mucho tiempo, sintiendo el peso de esa promesa caer sobre mis hombros. Era una carga enorme, y sinceramente, me daba miedo. Tenía más de 40 años, recién sola, y de repente me convertía en mamá de un niño que, según todos, estaba muriendo. No tenía idea de cómo lo iba a hacer. Solo pensar en el dinero ya me angustiaba. Mi sueldo era estable, sí, pero estaba pensado para 2 adultos, no para una mujer sola y un niño con necesidades médicas tan grandes. No hubo conversación sobre pensión, ni custodia compartida, ni ayuda. Solo silencio.
y un pequeño durmiendo en la habitación de invitados. Pero mientras lo miraba ahí, dormidito, supe algo con certeza: no iba a fallarle. Iba a poner todo mi amor, toda mi fuerza, toda mi alma en darle la mejor vida posible, por el tiempo que le quedara. Mi vida anterior había terminado. Una nueva acababa de empezar. Los primeros meses fueron un torbellino. Aprender rutinas nuevas, horarios, comidas, medicinas. Mi casa tranquila y ordenada se llenó de repente del caos alegre de un niño de 5 años. Había piezas de Lego por todas partes, canciones de caricatura sonando en mi cabeza, y una preocupación constante que nunca se iba: su salud. Seguí al pie de la letra las instrucciones que Charón me había dejado. Una nota corta, con una lista de las únicas comidas que él podía comer: fresa, plátano y pan blanco sin orillas. Eso era todo. Es lo único que come, me había dicho con fastidio antes de irse. No le des otra cosa, la va a vomitar. Así que no lo intenté. Le preparaba sus platitos de pan con mermelada y rodajas de plátano. Él comía, pero sin ganas, sin emoción. Y siempre estaba tan cansado. Jugaba 20 minutos y luego se rendía, se recostaba en el sillón y se quedaba quietecito. Su piel era tan pálida que casi se veía transparente, con ojeras profundas que le daban un aire frágil. Todo encajaba con el diagnóstico terrible que Charón me había contado. Pero algo dentro de mí no cuadraba. No era solo intuición, era un instinto, algo profundo, casi animal. Tal vez eso que las madres sienten, aunque yo no lo fuera por sangre. Lo veía empujando su carrito de juguetes sin energía y pensaba: esto no está bien. Los niños, incluso los enfermos, tienen más chispa que esto. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasaba las noches frente a la computadora, cuando él ya dormía, buscando información sobre enfermedades raras en la sangre. Nada coincidía del todo. Siempre había algo que no encajaba. El momento decisivo llegó una tarde en el parque. Kyle estaba emocionado de subirse a los columpios. Lo empujé suavemente y él reía, moviendo sus piernitas al aire. Pero a los pocos minutos, me dijo con voz cansada: tía Brenda, ya me cansé. Nos sentamos en una banca, apoyó su cabeza en mi costado y en cuestión de minutos se quedó dormido. Ahí entendí que no podía seguir así. No iba a quedarme mirando cómo se apagaba poco a poco. Charón me había dicho que no valía la pena buscar una segunda opinión, pero Charón era una mentirosa. Una cobarde. No confiaba ya en nada de lo que ella decía. Al día siguiente, sin pensarlo más, llamé para hacer una cita médica. No fui con el doctor de familia del barrio. No. Esta vez quería algo diferente, alguien que no tuviera una historia previa con nosotras. Quería una mirada fresca, objetiva, profesional. Así que busqué por todos lados hasta que encontré a una especialista muy recomendada, la doctora Evans, una hematóloga pediátrica del hospital de la ciudad. Era carísima. Tuve que usar el dinero que mi abuela me había dejado como herencia, ahorros que había guardado durante años por si acaso. Y bueno, ese por si acaso había llegado. No había nada más importante que la salud de ese niño. Nada. Lo abrigué bien, lo senté en el asiento trasero del carro y conduje hasta el centro. Recuerdo perfectamente esa mañana. El tráfico era pesado, el cielo gris, y yo iba con las manos sudorosas, aferrada al volante como si el camino mismo me pudiera dar respuestas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En la sala de espera, todo olía a desinfectante y café viejo. Kyle estaba en mi regazo, hojeando un libro de dibujos, tranquilo, sin saber lo que estaba pasando. Yo, en cambio, sentía un miedo indescriptible. Tenía pavor de que la doctora confirmara lo peor, que Charón tenía razón, que el niño estaba muriendo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Cuando por fin nos llamaron, entramos a un consultorio limpio, con juguetes de colores en una esquina. La doctora Evans era una mujer de rostro amable, pero con una mirada inteligente, firme, de esas que parecen leer más allá de las palabras. Me pidió que le contara todo. Le hablé del supuesto diagnóstico, de los síntomas,
del cansancio, de lo poco que comía. Tropezaba con mis palabras, tratando de sonar coherente, pero se me quebraba la voz. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas, con esa expresión profesional que no deja ver nada. Ni miedo, ni duda, ni sorpresa. Después examinó a Cail con una delicadeza impresionante. Le revisó los oídos, los reflejos, la garganta. Le midió la presión, le escuchó el corazón, le tocó el cuello buscando ganglios inflamados. Todo mientras le hacía pequeñas bromas que lo hacían reír. Por un momento, verlo sonreír me dio esperanza. Luego nos mandó al laboratorio para hacerle análisis de sangre. Cail fue tan valiente, solo frunció el ceño cuando la aguja entró, y luego me miró con esa carita de ya acabó, ¿verdad? Le compré un juguito de manzana en la cafetería del hospital mientras esperábamos. Esos minutos se sintieron eternos. Cuando la enfermera finalmente nos llamó de nuevo al consultorio, el corazón se me subió hasta la garganta. La doctora Evans estaba sentada frente a su escritorio, con los resultados en la mano. Me miró, con el rostro serio, y dijo suavemente: Brenda, revisamos todas las pruebas de Cail, hicimos un análisis completo. Yo contuve el aliento. No sé de dónde sacó tu hermana esa información, pero Cail no tiene ningún trastorno sanguíneo. No tiene ninguna enfermedad terminal. De hecho, no tiene ningún problema de sangre. Sentí que el mundo se detenía. El alivio fue tan fuerte que me temblaron las piernas. Era como si me hubieran quitado un bloque de cemento del pecho. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Cail iba a vivir. Mi niño estaba bien. No iba a morir. Pero la doctora no había terminado. Se inclinó un poco hacia adelante, y en su voz había algo distinto, una mezcla de compasión y de enojo contenido. Y sin embargo, dijo con voz más baja, Cail sí está muy enfermo. Sus resultados son alarmantes. No por una enfermedad, sino por desnutrición severa. Tiene anemia y graves deficiencias de vitaminas y minerales. El aire en la habitación se volvió helado. Desnutrición. Esa palabra se me clavó como un cuchillo. No podía ser. ¿Desnutrición? Eso no se trataba de una enfermedad incurable, se trataba de negligencia. De hambre. De algo mucho más oscuro. La doctora me miró fijamente, sin rodeos, con esa mirada que atraviesa el alma. Este niño no se está muriendo, señora, dijo despacio, cada palabra cayendo como un golpe. Este niño se está muriendo de hambre. Esa palabra, hambriento, se quedó flotando en el aire entre nosotras, pesada, cruel, imposible de ignorar. En ese instante, todo encajó. Cada pedazo del rompecabezas, cada detalle que yo había pasado por alto, su cansancio constante, su piel pálida, su falta de energía, su negativa a comer cualquier cosa que no fuera pan o azúcar. No era una enfermedad. Era abandono. Abandono criminal. El alivio que había sentido segundos antes se transformó en una rabia blanca, ardiente, que me subió por el pecho como fuego. Sharon no solo me había mentido para deshacerse de su hijo. Lo había estado matando de a poco, con cada comida que le negaba, con cada mentira que me decía sobre su enfermedad. No sabía si lo hacía por ignorancia, por egoísmo o por pura maldad, pero a esas alturas, ya no me importaba. Ella lo había lastimado. Lo había dejado al borde del colapso, mientras yo, ingenuamente, pensaba que lo estaba ayudando. Esa historia de 6 meses de vida no había sido una advertencia médica, era el resultado de su propio descuido. Era la consecuencia de su maternidad irresponsable. En ese momento, mi camino se volvió clarísimo. Ya no era solo su tía. Ni su cuidadora. Era su rescatadora. Todo lo demás, el divorcio, los papeles que Kate había dejado, la traición, quedó en pausa. Mi única prioridad era salvar a ese niño. Devolverle la salud, la vida, la alegría. Todo lo que su propia madre le había quitado. Los años que siguieron fueron una guerra, una batalla silenciosa pero poderosa contra el daño que Sharon había causado. Una guerra que libré con amor y con sopas de pollo. Literalmente.
Armada con el diagnóstico de la doctora Evans y un plan de nutrición detallado, convertí mi cocina, antes usada solo para recalentar sobras, en mi campo de batalla. Compré libros de cocina, vi programas de chefs, aprendí a distinguir entre hervir y cocer a fuego lento. Me volví una experta en comidas ricas en nutrientes. Cada mañana preparaba un caldo lleno de verduras frescas, pollo tierno y hierbas aromáticas. Pero convencer a Kyle de comer fue otra historia. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a la comida chatarra que lo natural le sabía raro, casi amargo. Empujaba la cuchara, hacía pucheros, giraba la cabeza. Pero yo no me rendí. Le inventaba juegos, hacía voces, cantaba canciones. A ver, ahí viene el avión, directo al hangar, le decía con una sonrisa, haciendo volar la cuchara hasta su boca. A veces se reía, otras me miraba con cara de no quiero, pero poco a poco empezó a probar. Un sorbo de sopa un día, 2 al siguiente. Nunca voy a olvidar la primera vez que se terminó un platito completo. Me miró con una sonrisa tímida, con un pedacito de zanahoria pegado al mentón. Muy bien, campeón. Le dije, aplaudiendo entre lágrimas. Estás comiendo como todo un fuerte. Mi corazón casi no me cabía en el pecho. Era el primer paso de muchos. Y conforme su cuerpo sanaba, su alma también empezó a florecer. El niño pálido y apagado comenzó a transformarse. Su carita se llenó de color, sus ojos volvieron a brillar. Empezó a tener energía, a pedir salir al parque, a reírse por cualquier cosa. Ya no se dormía a media tarde. Ahora quería correr, brincar, explorar el mundo. Un día, cuando tenía unos 7 años, lo vi en el patio trasero. Estaba jugando con una pelota de fútbol, dándole patadas con fuerza, gritando de emoción cada vez que metía gol. El sol le iluminaba el cabello y sus mejillas estaban rojas del esfuerzo. Y ahí, mientras lo observaba correr con esa risa que llenaba el aire, me di cuenta de algo. Había ganado. No contra Charón. No contra las mentiras. Sino contra la oscuridad que casi lo destruye. Y todo gracias al amor, al tipo de amor que no se rinde, que no pide nada a cambio, que simplemente se queda. No solo estaba pateando la pelota, la estaba persiguiendo con una determinación feroz, riéndose con una alegría tan pura que su risa llenaba todo el patio. El sol caía suave, dorado, y yo estaba sentada en el porche, viendo como aquel niño que alguna vez llegó a mi débil y enfermo ahora corría con una fuerza que me hacía querer llorar. «Mira esto, tía Brenda», y gritó, con la cara roja de tanto correr. Y antes de que pudiera decir algo, le dio una patada con todas sus fuerzas. La pelota voló por los aires y fue a aterrizar directo en mi jardín de petunias. Nos miramos por un segundo, y luego estallamos en carcajadas. En momentos así, tan simples, tan normales, sentía la felicidad más profunda. No eran viajes, ni regalos, ni grandes cosas. Era eso, verlo reír, verlo vivir. Eso era mi victoria. Eso era por lo que había luchado. Cuando cumplió 8 años, algo cambió. Una mañana, estábamos en el supermercado, empujando el carrito entre los pasillos, cuando me jaló de la manga. «Mamá, ¿podemos comprar el cereal azucarado?», y dijo señalando una caja llena de colores. Me quedé congelada un segundo. «Mamá». La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros, suave, hermosa, poderosa. Y lo sentí tan natural, tan correcto, que me dieron ganas de llorar. Sonreí y le despeiné el cabello. «No, no vamos a comprar el cereal azucarado, pero puedes escoger la fruta que quieras». Desde ese día, ya no fui tía Brenda. Fui mamá. La palabra tía se quedó en el pasado. Y con eso, supe que ya éramos una familia. No una familia común, no una perfecta, pero nuestra. Real. Verdadera. Nunca volví a casarme. Ni siquiera sentí la necesidad de hacerlo. Mi vida estaba llena. Criar a Kyle, verlo crecer, pasar de ser ese niño frágil y asustado a un joven fuerte, noble y brillante, me dio una razón para vivir que jamás había sentido. En la preparatoria, jugaba deportes, sacaba buenas calificaciones, tenía amigos.
su sonrisa iluminaba cada rincón de la casa. Su vida era mía también, porque todo lo que tenía, cada segundo, era el resultado de amor, paciencia y muchas noches sin dormir. Pasaron 15 años. Un suspiro, pero también una vida entera. El niño de 5 años que un día llegó a mi puerta ahora era un joven de 20, en su segundo año de universidad. Estudiaba medicina, de todas las cosas, porque decía que quería ayudar a otros niños a sanar, como tú me ayudaste, mamá. Vivía en casa para ahorrar, así que mi pequeño hogar seguía lleno de su presencia. Sus tenis enormes tirados junto a la puerta, sus libros apilados en la mesa del comedor. Y la música sonando desde su habitación a todo volumen. Mi corazón estaba en paz. La rabia que alguna vez sentí por Sharon y Kate se había vuelto un eco lejano, algo que ya no dolía tanto. A veces pensaba en ellos, sí, pero solo con curiosidad. Me preguntaba si seguían juntos, si eran felices, si alguna vez pensaron en el niño que habían dejado atrás. Pero nunca tuve el deseo real de saberlo. Hasta aquel sábado. Un día completamente normal, sin nada especial. Estaba en el supermercado, en el pasillo de los lácteos, tratando de decidir si comprar leche entera o de 2%. Y entonces escuché una voz detrás de mí. «Brenda, ¿eres tú?» La voz era más ronca, más cansada, pero la reconocí al instante. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí cómo se me helaban los dedos. Me quedé quieta, con la mano suspendida sobre los cartones de leche. Poco a poco, me giré. Era ella. Sharon. Ella estaba más robusta, con líneas finas marcadas alrededor de los ojos y de la boca. Su cabello, que alguna vez fue rubio brillante, ahora tenía un tono amarillento y opaco, como si los años le hubieran arrancado el brillo junto con la juventud. Pero aún así, era ella. No había forma de confundirla. Y lo peor de todo, estaba sonriendo. Una sonrisa grande, descaradamente alegre, como si nos hubiéramos visto apenas la semana pasada en una carne asada familiar. Sharon, dije, con la voz tiesa, tan tensa que ni siquiera sonaba como mía. Sabía que eras tú, dijo ella, con un tonito cantarín, dando un paso hacia mí. Un perfume dulce y empalagoso me envolvió, ese tipo de olor que te hace retroceder sin pensarlo. Mi mente se quedó en blanco. Todo lo que había imaginado decirle durante años, los reclamos, las preguntas, las lágrimas, las maldiciones, se desvaneció de golpe. No pude decir nada. Me quedé completamente paralizada. Y justo en ese momento, alguien se acercó y le puso un brazo sobre los hombros. Era Kate. Tenía panza ahora, el cabello se le estaba cayendo en la coronilla, pero esa sonrisa arrogante, cínica, la reconocí de inmediato. ¿Qué pasa aquí?, y dijo, con tono burlón. Y cuando me miró, su sonrisa se ensanchó. Oh, vaya, vaya. Brenda. No lo puedo creer. Y dijo, con una mezcla de sorpresa y burla. Me recorrió con la mirada, de arriba a abajo, y vi ese destello en sus ojos, una mezcla de desprecio y lástima. Mírate, Brenda. El tiempo no ha sido muy amable contigo, ¿eh? Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí como me dolía la mandíbula. Esa parálisis que me había dejado muda se rompió de golpe, y la rabia, esa rabia vieja, enterrada, que creí que ya había muerto, volvió a encenderse dentro de mí con una fuerza brutal. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían pararse frente a mí, sonriendo, bromeando, como si nada hubiera pasado? Después de todo lo que me hicieron, después de destruir mi matrimonio, mi vida, y de abandonar a un niño enfermo, ¿ahora venían con sonrisas y saludos casuales en el pasillo de los lácteos? Encontré mi voz. Bajita, temblorosa, pero con una furia contenida que podía cortar el aire. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Sharon se rió. No fue una risa normal, fue una de esas risitas agudas, falsas, que te hacen hervir la sangre. Ay, Brenda, no seas así. Han pasado 15 años. ¿No te da gusto vernos? ¿Gusto? ¿Gusto? No podía ni hablar del coraje. Ella vio mi cara, llena de asco, y solo sonrió más.
No te pongas tan a la defensiva, dijo, moviendo la mano como si todo fuera una tontería. Ya pasó mucho tiempo, deja el drama. Además, su mirada se volvió fría, venenosa, con una chispa de crueldad que me heló el cuerpo. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Pregunté, casi escupiendo la palabra. Pues sí, dijo ella, sonriendo con fingida inocencia. Al final tuviste suerte, ¿no? Te dejamos a Kyle. Seguro te gustó tener un niño en casa. Te dio algo que hacer, ¿verdad? Sentí que la sangre se me congelaba. Ella estaba intentando hacer ver su abandono, su crueldad, como si hubiera sido un favor. Como si dejar a su hijo enfermo para que yo lo criara fuera un regalo. Kate se rió a su lado, disfrutando mi incomodidad. Sí, Brent, dijo con tono burlón. ¿Y cómo está ese mocoso? ¿Cómo se llamaba? Brad. Matt. Se llama Kyle, respondí, con la voz tan fría que hasta el aire pareció detenerse. Ah, sí, Kyle, dijo Sharon, rodando los ojos. Ese pequeño experimento fallido. La manera en que lo dijo me partió el alma. Ese experimento fallido era el niño al que ella había dejado morir. El niño que yo había salvado, alimentado, amado, criado. Mi hijo. Y ahí, en medio del supermercado, con la música de fondo y la luz blanca de los refrigeradores, supe que el pasado que creí enterrado acababa de regresar, y que no iba a irse sin una última batalla. ¿Sigue, ya sabes, por ahí? Preguntó Sharon con un tonito casual, como si hablara de un coche viejo que seguramente ya estaba en el deshuesadero. Por un segundo no entendí a quién se refería. Luego lo supe. Hablaba de Kyle. Pensaban que estaba muerto. Claro que lo pensaban. Lo habían dejado para morir, y simplemente asumieron que su plan había funcionado. La crueldad de eso me cortó la respiración. ¿Sigues soltera, Brenda? Metió su cuchara Kate, con una sonrisa que me daban ganas de borrarle de un golpe. Supongo que ya se te pasó el tren, ¿no? Sharon y yo seguimos locamente enamorados. No respondí. No les iba a dar el gusto. Solo me quedé ahí, con mi canasta del mandado apretada entre las manos como si fuera un escudo. Mi silencio pareció divertirlos. ¿Todavía estás resentida porque te dejamos? Preguntó Sharon con ese tonito engreído que siempre tuvo. Qué lástima, ya ni podrías pedir pensión o algo, ¿verdad? Añadió con una sonrisa burlona. Ya prescribió todo eso, cosas de la ley, y me guiñó el ojo, como si me estuviera compartiendo un secreto gracioso. Por dentro hervía. Pero afuera, me mantenía fría, firme, inexpresiva. Sentí una extraña sensación de poder en mi calma. Ellos querían una reacción, gritos, lágrimas, humillación. Pero no se las iba a dar. En fin, continuó Sharon, al ver que su veneno no surtía efecto y que su diversión se estaba acabando, Kyle pudo haber sido un fracaso, pero nuestra hija es perfecta. Está sanita, es porrista, ¿sabías? Acaba de cumplir 14. Esa palabra me dio un golpe directo al pecho. Hija. Una hija. Mi mente se detuvo un momento, procesando. Era información nueva. Y en ese instante supe que acababa de recibir el arma perfecta, el pedazo de verdad que podía hacerlos tambalear. Giré lentamente la mirada hacia Kate. ¿Tienen una hija? Pregunté con voz tranquila, casi curiosa. Kate infló el pecho con orgullo, como un gallito. Así es. La niña más linda que has visto. Nació al año de que Sharon y yo empezamos nuestra nueva vida juntos. Mientras él hablaba, no le quité la vista de encima a Sharon. Su sonrisa se desmoronó. Su cara se puso tensa, incómoda. Ahí supe que había algo más. Que esa historia no era tan limpia como querían hacerla sonar. Los tenía justo donde quería. Dejé que el silencio se alargara. Solo los miraba, viendo cómo Sharon se retorcía un poquito bajo mi mirada. Luego hablé, despacio, con una calma calculada. De entonces, te embarazaste justo después de dejar a tu hijo enfermo conmigo, ¿eh? Dije mirándola directo a los ojos.
Su expresión cambió en un instante. La mandíbula apretada. Los ojos fríos. Defensiva. Kate, sin entender nada, intervino con orgullo. Por supuesto. Es mi hija. Nació al año de que empezamos nuestra nueva vida. Y justo entonces vi el movimiento mínimo, casi invisible. Sharon se estremeció. Una reacción tan pequeña que cualquiera la habría pasado por alto, pero no yo. Esa flaqueza, ese parpadeo de miedo, me confirmó todo. Algo no cuadraba. Di un paso hacia atrás, creando una ligera distancia, dejando que mi tono sonara tranquilo, pero cargado de intención. Y eso suena, cuestionable, Kate, dije con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó con una risa nerviosa. Significa, dije, dejando que cada palabra cayera como un golpe seco, que mientras Sharon me dejaba a su hijo enfermo, no estaba en casa llorando por él, ni deprimida. Estaba muy ocupada. Conociendo a mucha gente. El color se le fue del rostro a Sharon. Kate giró hacia ella, con la cara entre la confusión y la alarma. ¿De qué está hablando, Sharon? No la dejé contestar. Lo miré directamente, con una calma que lo desconcertó. Deberías hacerte una prueba de ADN, Kate. Mi voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra cortaba el aire como una navaja. Tal vez te lleves una sorpresa, otra más. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de los refrigeradores, el golpeteo de mi propio corazón, y el sonido ahogado del ego de Sharon colapsando frente a mí. Por primera vez en 15 años, no fui yo la que tembló. Fueron ellos. ¿Quieres saber qué hice después de que ustedes dos se largaron? Y dije con voz baja, pero firme, mirándolos directo a los ojos. Después de que tuve que lidiar con el golpe de los papeles del divorcio y con un niño enfermo abandonado en mi puerta, contraté a un investigador privado. Kate frunció el ceño, confundido. Sharon se puso rígida. ¿Qué dijiste? Balbuceó, y su rostro perdió todo el color. Solo por un mes, continué, ignorando su reacción. No fue mucho tiempo, solo quería saber con qué clase de personas estaba tratando. Pero, vaya que ese mes fue suficiente. El hombre descubrió muchas cosas, demasiadas. La cara de Sharon se transformó. Sus manos comenzaron a temblar, y por primera vez desde que la volví a ver, parecía realmente asustada. Y él me contó todo, seguí, sin levantar la voz, pero con cada palabra más afilada que la anterior. Me contó sobre tus tardes libres, Sharon. Esos ratos en los que tú decías estar agotada por el trabajo o devastada por la pérdida de tu hijo. Me crucé de brazos. Mientras tú, Kate, estabas partiéndote el lomo trabajando, creyendo que tu pobre esposa necesitaba descanso, ella estaba en bares, restaurantes, con otros hombres. Dejando que ellos le pagaran las cuentas. Riendo. Disfrutando. Fingiendo ser una madre entregada conmigo, y una esposa fiel contigo. No puede ser, murmuró Kate, la voz temblorosa. Eso no puede ser verdad. Se giró hacia Sharon, que ahora miraba al piso, sin poder sostener su mirada. Pasábamos los fines de semana juntos, ¿cómo pudo tener tiempo? Durante los días entre semana, Kate, le expliqué con un tono paciente, como si le hablara a un niño. Mientras tú trabajabas para mantener su vida perfecta. Sharon alzó la vista, con lágrimas formándose en los ojos. Y ya basta, Brenda, dijo entre dientes. Yo no la escuché. Le decías que estabas agotada, ¿no? Que trabajabas horas extra por el bien de Kyle. Qué buena historia, Sharon. Casi convincente. Kate respiraba con dificultad. Sus manos se apretaban y aflojaban a los costados. ¿Qué es verdad? Le preguntó, con voz ronca. ¿Solo me usaste? ¿Solo era tu cajero automático? Ella no contestó. No podía. Solo se quedó ahí, temblando, con los labios apretados, deseando que el suelo se la tragara. Y déjame adivinar, dije despacio, inclinándome un poco hacia ella.
Kate fue el que más te convenía, ¿no? El que tenía un trabajo estable, el que podía pagarte tus caprichos. Los demás eran diversión, pero él era tu billetera. ¡Cállate! Y gritó Sharon, con los ojos llenos de pánico. Ya basta. Pero era demasiado tarde. Kate la miraba con una mezcla de rabia y repulsión, como si acabara de descubrir que había estado viviendo con una extraña durante 15 años. Dime que no es cierto, Sharon, dijo en voz baja, temblando. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Entonces yo lancé el golpe final. Y tengo grabaciones, dije, con un tono tranquilo, casi aburrido. Conversaciones que el investigador grabó con tus amiguitas, donde te refieres a Kate como tu cajero automático. Era una mentira, pero ellos no lo sabían. Y por la forma en que Sharon se quedó completamente inmóvil, supe que había tocado el nervio correcto. Kate retrocedió un paso, con el rostro pálido y los ojos inyectados de furia. Entonces, nuestra hija, dijo lentamente, casi sin aire. ¿Nuestra hija? ¿Podría no ser mía? Eso es absurdo. Y gritó Sharon, agarrándolo del brazo con desesperación. Claro que es tuya, Kate. Te lo juro. Pero su voz temblaba. Y su desesperación decía más que 1000 palabras. Kate la miraba con repulsión. ¿Cómo puedo creerte, Sharon? Susurró, con los puños cerrados. Yo di un pequeño paso hacia atrás, dejando que mis palabras salieran con calma, como quien da un consejo. Podrías averiguarlo fácilmente, dije, con una leve sonrisa. Una simple prueba de ADN resolvería todas tus dudas. Sharon se quedó blanca como una hoja. Su respiración se aceleró. Y no hay necesidad de eso, dijo rápido, casi tartamudeando. Y ella es su hija, Kate. No hace falta ningún examen. Pero ya nadie le escuchaba. Su voz se perdió entre el silencio incómodo del pasillo. Kate se apartó de ella, su rostro duro, su mirada vacía. Y yo solo me quedé ahí, mirando el desastre que ellos mismos habían creado. Por primera vez en mi vida, no sentí dolor. No sentí culpa. Solo una calma helada, poderosa. Porque por fin, después de tantos años, la verdad los estaba devorando a ellos, no a mí. La confianza de Kate en Sharon se había roto en 1000 pedazos. Yo lo supe en ese instante. Mi trabajo ahí estaba hecho. Había ido por leche, pero me estaba yendo con justicia. Lo que ustedes dos decidan hacer ahora ya no es asunto mío, dije con voz firme, cortando las desesperadas protestas de Sharon. Pero recuerden esto, yo crié a Kyle con amor, con paciencia, con sacrificio. Y eso es algo que jamás podrán quitarme. Me di la vuelta para irme, sintiendo una paz tan profunda que ni siquiera sabía que la había estado buscando durante tantos años. Era una sensación de cierre, como si por fin pudiera respirar. Pero justo cuando di un paso hacia la salida, una voz serena y familiar sonó detrás de mí. Mamá, ¿ya estás lista? Me giré y sonreí. El corazón se me llenó de orgullo, de ese orgullo que solo siente una madre que lo dio todo. Ay, Kyle, perdóname, amor. No quería hacerte esperar, dije, tratando de mantener la compostura. Él se acercó despacio, con paso firme. Llevaba un traje elegante, perfectamente planchado, su postura recta, su mirada segura. Venía de un evento en la universidad, donde lo habían invitado a hablar sobre su trabajo en investigación médica. Al llegar a mi lado, me puso una mano en el hombro, con ese gesto tranquilo y protector que siempre tenía. Está bien, mamá. Vámonos, dijo con una calma que contrastaba con el silencio tenso que reinaba en el pasillo del supermercado. Sharon y Kate lo miraban como si hubieran visto un fantasma. Sus bocas abiertas, los ojos desorbitados. No podían creer lo que estaban viendo. Ante ellos no estaba el niño débil y enfermo que habían dejado atrás, sino un joven fuerte, seguro de sí, con el porte de alguien que había vencido todo lo que ellos le arrebataron. Espera, susurró Sharon, apenas respirando, con el dedo tembloroso señalando hacia él. Ese es Kyle. Él se detuvo frente a ellos. Alto.
con una expresión serena, pero con una mirada que quemaba. Sí, respondí yo, con la voz llena de orgullo. Este es Kyle. Tiene 20 años. Y está mejor que nunca. Kyle habló entonces, con un tono claro, sin rabia, pero con una fuerza que heló el aire. Recuerdo todo, dijo, sin apartar la mirada de esas dos personas que lo habían traicionado. Aunque era pequeño, sé perfectamente quiénes son ustedes, mi madre biológica, y su amante. Kate dio un paso atrás como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro estaba pálido, los labios temblando. No podía procesar la calma cruel con la que Kyle hablaba. Pero, balbuceó, tú estabas enfermo. Dijeron que solo te quedaban 6 meses de vida. No, intervine yo, con un tono tajante. Kyle nunca tuvo una enfermedad terminal. Esa historia de los 6 meses fue una mentira que Sharon inventó. Kate volteó hacia ella, incrédulo. ¿Qué? Sí, continué, mirándolo fijamente. Después de que se fueron, llevé a Kyle a un hospital de verdad. Los doctores me dijeron que lo único que tenía era desnutrición severa. No cáncer, no una enfermedad mortal, solo hambre. Falta de cuidado. El rostro de Sharon se puso rojo, a parches, como si la vergüenza le estuviera quemando viva. Yo lo intenté, murmuró con voz débil, casi inaudible. Es que era muy quisquilloso para comer. Kate hizo una mueca de asco. ¿En serio estás diciendo eso? Le escupió con rabia contenida. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Yo sonreí con frialdad. Kyle está perfectamente ahora. Es fuerte, saludable. Jugó fútbol en la preparatoria. Era capitán del equipo, ¿sabías? Dije mirándola directo a los ojos. Kyle asintió, tranquilo. Y ahora estudió para ser doctor, añadió. Quiero dedicarme a cuidar niños, para que ningún otro tenga que pasar por lo que yo viví por culpa del abandono de sus padres. Las palabras cayeron como un golpe seco. Sharon se tapó la boca, horrorizada. Kate lo miraba sin poder hablar, los ojos húmedos, la culpa pesándole sobre los hombros. Yo no tenía idea, murmuró al fin, derrotado. Y no necesitas tenerla, respondí yo con calma, lanzándole una mirada helada a Sharon. Pero lo que sí necesitas es no volver a insultarlo. Ni volver a llamarlo fracaso o experimento fallido. Porque míralo bien, Sharon. Kyle es todo lo contrario a eso. Ella no dijo nada. No podía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y bajó la cabeza. Por fin, después de 15 años, la vergüenza le había alcanzado. El silencio se hizo pesado, denso. Podía sentir cómo los años de mentiras se desmoronaban frente a nosotros. Sharon abrió la boca, tal vez para decir alguna excusa, pero Kate la interrumpió antes de que pudiera emitir una palabra. Su voz fue plana. Sin emociones. Pero cada sílaba cargaba la fuerza de una decisión final. Quiero el divorcio, dijo. Y entonces, sin mirar atrás, Kyle y yo nos alejamos. El carrito con la leche chirrió al avanzar por el pasillo, y por primera vez en mucho tiempo, me supo a victoria. Los ojos de Sharon se abrieron de par en par, llenos de pánico. ¿Qué? No, Kate, no puedes hablar en serio, dijo entre sollozos, aferrándose a su brazo como una mujer desesperada que trataba de detener algo que ya era inevitable. Pero Kate la miró con una expresión dura, fría, como de piedra. Sin decir más, apartó su brazo con fuerza. Después de saber cómo descuidaste a tu hijo, de descubrir todas las mentiras que me dijiste durante 15 años, su voz tembló de rabia contenida, no puedo quedarme contigo. Ni siquiera puedo mirarte. Fue un malentendido. Y gritó ella, casi histérica. Brenda está torciendo las cosas. Kate negó lentamente con la cabeza, cansado, derrotado. No. No lo está. Tú me trataste como un cajero automático, Sharon. Y ahora veo la verdad. Toda la fea, asquerosa verdad. Sus ojos se encontraron con los míos. En su rostro había algo que no esperaba ver, remordimiento.
Un arrepentimiento que llegaba 15 años demasiado tarde. Brenda, dijo en voz baja. No puedo reparar lo que hice, pero te juro, lo siento de verdad. Bajó la cabeza, como quien finalmente acepta que perdió todo. Y yo, no sentí nada. Ni odio. Ni tristeza. Ni siquiera satisfacción. Toda esa furia que alguna vez me consumió ya no existía. Había sido reemplazada por algo mucho más grande, el amor y la paz que encontré criando a Kyle. Y ya lo superé, Kate, dije con voz firme. Kyle y yo tenemos nuestras vidas. Y somos felices. Me giré hacia mi hijo. Vámonos, mamá, dijo él con una sonrisa suave, apretando mi hombro en un gesto lleno de cariño. Comenzamos a caminar hacia la salida. Pero entonces, una voz temblorosa rompió el silencio detrás de nosotros. Kyle, espera. Y era Sharon. Nos detuvimos, pero no volteamos. Lo siento, sollozó, su voz quebrada por el llanto. Lamento haberte dejado. He pensado en ti todos estos años. Todos los días me he arrepentido. Kyle respiró hondo. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Sharon dio un paso hacia él, esperanzada, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero él levantó una mano y la detuvo en seco. No, dijo con voz firme, tranquila, pero llena de un dolor helado. No te acerques. El pasillo entero del supermercado pareció quedarse en silencio. Yo recuerdo todo, continuó él, mirándola directamente a los ojos. Recuerdo cuando me sacabas de la casa porque iban a venir hombres extraños. Recuerdo cuando me decías que me quedara callado, que no hiciera ruido. Y también recuerdo el día que me dejaste atrás. Sharon se cubrió la boca, temblando. Kyle siguió hablando, sin levantar la voz. Ese día decidí que nunca te perdonaría. Su rostro se puso blanco, casi traslúcido. ¿La llamas mamá? Preguntó desesperada, señalándome a mí con un gesto de incredulidad. Kyle no dudó ni un segundo. Sí, dijo con una seguridad que retumbó en el aire. Brenda me crió. Brenda me cuidó. Brenda me salvó la vida. Ella es mi verdadera madre. Sharon se quedó quieta. Sin palabras. En sus ojos se apagó el último rastro de esperanza. Finalmente entendió que ya no había marcha atrás. Que no quedaba nada para ella. Kyle dio un paso atrás, su voz más fuerte que nunca. No vuelvas a buscarnos. Nunca. No fue una súplica. Fue una orden. Y sin mirar atrás, nos alejamos. Atrás quedaron las mentiras, el dolor, la destrucción que ellos mismos habían creado. El sonido de nuestros pasos sobre el piso frío del supermercado marcó el fin de una historia que nunca debió existir. Si todavía estás aquí escuchando, ¿me harías un favor enorme? Dale me gusta y deja un 1 en los comentarios, para saber que sigues conmigo en este viaje. Tu apoyo significa más de lo que imaginas, es lo que me motiva a seguir contando estas historias. Porque lo que vino después, fue aún más impactante. La consecuencia de ese día en el supermercado fue rápida y brutal. Mi amiga Jessica, que aún vive en mi antiguo vecindario, me contó que Kate cumplió su palabra. Contrató a un abogado y exigió una prueba de ADN para confirmar si la hija que crió realmente era suya. Los resultados llegaron unas semanas después. Y, como yo había sospechado todo este tiempo, no lo era. La niña no era hija de Kate. Cuando los resultados del ADN salieron, todo se derrumbó. El divorcio fue brutal, una verdadera guerra legal. Kate demandó a Sharon por daños, fraude y 15 años de mentiras. Y con mi testimonio apoyándolo, ella no tenía la menor oportunidad. El juez no tuvo compasión. Kate se quedó con la casa, los ahorros, el auto y todo lo que alguna vez compartieron. Sharon terminó sin nada. Solo con la ropa que llevaba puesta y el peso de sus propias decisiones. Intentó defenderse, claro. Trató de difundir rumores, de hacerle creer a la gente que Kate la había engañado, que él era el villano de la historia. Pero su plan falló miserablemente. Nadie le creyó.
La gente comenzó a darle la espalda, una por una, hasta que se quedó completamente sola. Sin amigos, sin familia, sin reputación. Yo, por mi parte, no quería tener ningún tipo de contacto con ella. Bloqueé su número, sus correos, y cada nuevo perfil que creaba en redes sociales. No quería saber nada más de Sharon. Ese capítulo, tan oscuro y doloroso, por fin estaba cerrado para siempre. Mientras tanto, Kyle y yo seguíamos adelante. Y nuestras vidas solo mejoraban con el paso del tiempo. Kyle se graduó de la universidad con honores, con su bata blanca, su sonrisa brillante y ese brillo en los ojos que solo tiene la gente que ha superado lo imposible. Entró a la escuela de medicina, sí, mi niño, el mismo que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora quería salvar vidas. Durante su último año conoció a una joven maravillosa. Amable, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde entraba. Y el año pasado, se comprometieron. Verlo tan feliz, tan pleno, tan lleno de amor, me hacía sentir un orgullo tan profundo que a veces las lágrimas se me escapaban sin querer. Seguimos viviendo juntos mientras él terminaba sus estudios. Apreciábamos cada momento, los desayunos tranquilos, las cenas improvisadas, las conversaciones nocturnas que se alargaban hasta la madrugada. Éramos más que madre e hijo. Éramos compañeros de vida. El día de su cumpleaños número 25, decidí celebrarlo en grande. Lo llevé a un restaurante elegante, de esos con manteles blancos, copas de cristal y música suave de fondo. Uno de esos lugares que, años atrás, no habríamos podido pagar ni soñando. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y una vela en el centro de la mesa proyectaba sombras cálidas en su rostro. El mesero nos sirvió champaña y llenó nuestras copas con cuidado. Levanté mi copa, con la voz temblando un poco. Un brindis, dije sonriendo. Por el hombre increíble en que te has convertido. Por tu futuro, por tu felicidad, por todo lo que lograste con esfuerzo y amor. Estoy tan orgullosa de ti, Kyle. Tan orgullosa. Él sonrió, y sus ojos brillaron con esa mezcla de cariño y gratitud que solo un hijo puede tener. Levantó su copa y la chocó suavemente con la mía. Salud, mamá, dijo con una calidez que me derritió el corazón. Por nosotros. Lo logramos. En ese momento, mientras las copas tintineaban y la gente reía a lo lejos, sentí una paz profunda, una que llenó cada rincón de mi alma. No me quedaba ninguna duda. Había tomado las decisiones correctas. Había luchado las batallas que valían la pena. Ese joven frente a mí, con su sonrisa sincera, era la prueba viva de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. De que del dolor pueden nacer cosas hermosas. Ese momento. Esa cena. Esa vida reconstruida desde las cenizas. Era mi hogar. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Porque cada palabra, cada lágrima y cada victoria que comparto contigo, me recuerdan algo muy importante. Que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Cuando regresamos a casa esa noche, después de la cena, el aire se sentía distinto. Kyle conducía, con la música suave del estéreo llenando el silencio entre nosotros. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran recuerdos lejanos, y pensé en todo lo que habíamos vivido, el abandono, el dolor, las noches sin dormir, las lágrimas escondidas. Pero también pensé en la fuerza que nos había mantenido de pie. Nunca fue fácil. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Hubo días en los que no sabía cómo alimentar a un niño enfermo, cómo pagar una medicina, cómo seguir sonriendo. Pero él siempre me miraba con esa mirada inocente, llena de confianza, y eso me bastaba para seguir. Él era mi razón. Mi motor. Mi hijo, aunque no de sangre, sí de alma. Cuando llegamos, Kyle bajó del auto y se quedó mirando el cielo. Mamá, dijo de pronto. ¿Sabes algo? Siempre me pregunté cómo hubiera sido mi vida si ellos, si Sharon y Kate me hubieran criado. Guardé silencio. Sentí un nudo en la garganta. Pero él continuó, con una sonrisa tranquila. Y luego pienso, que si eso hubiera pasado,
Jamás habría conocido lo que es el verdadero amor. Jamás habría aprendido lo que significa ser familia. Y entonces sé, sin dudarlo, que la vida me puso justo donde debía estar. Contigo. Yo no pude contener las lágrimas. Lo abracé, tan fuerte como si quisiera guardar ese momento en mi corazón para siempre. Porque, en ese abrazo, todo cobró sentido, el sufrimiento, la espera, las heridas, las pérdidas. Todo había valido la pena. Pasaron los años. Kyle se convirtió en un médico brillante. Abrió su propia clínica, en la misma ciudad donde lo encontré por primera vez. Ayudaba a familias sin recursos, a madres solteras, a niños enfermos. Decía que era su manera de devolverle al mundo lo que la vida le había dado. Yo lo miraba trabajar, siempre con ese brillo de compasión en los ojos, y me sentía la madre más afortunada del mundo. Un día me llevó al hospital donde ahora daba clases a jóvenes médicos. Me presentó ante todos con una sonrisa orgullosa y dijo: «Ella es mi mamá. No me dio la vida, pero me enseñó a vivirla». Todos aplaudieron, y yo apenas podía hablar del orgullo que me ahogaba. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en la terraza con una taza de té caliente. El aire olía a lluvia y a tierra mojada. Miré las luces de la ciudad y sentí una paz que nunca antes había sentido. Por primera vez en muchos años, no había miedo, ni enojo, ni tristeza. Solo gratitud. Pensé en Sharon y en Kate. Supe que la vida, de alguna manera, ya les había cobrado lo suyo. Habían perdido lo más valioso, algo que ni el dinero ni las excusas podrían devolverles. El amor, la familia, la oportunidad de redimirse. Y yo, la mujer que ellos una vez despreciaron, tenía todo lo que siempre soñé. Un hijo que me amaba, una vida construida con esfuerzo, y un corazón lleno de paz. Miré al cielo, y entre las nubes vi una estrella brillar más fuerte que las demás. Tal vez era una señal. Tal vez era solo mi imaginación. Pero en ese instante lo supe con absoluta certeza. Todo lo que había pasado me había llevado justo a ese momento. A esa noche tranquila. A esa vida completa. Sonreí y murmuré en voz baja: «Y gracias por haberme dado la fuerza para resistir, por guiarme cuando todo parecía perdido. Y por darme el regalo más grande de todos, una segunda oportunidad». Mientras el viento acariciaba las cortinas y la luna iluminaba la habitación, cerré los ojos y sentí que, por fin, estaba en casa.